Mi nombre es Mercedes, y hace 3 años tuve el privilegio de conocer a Pedro en una exposición cautivadora en el Museo del Prado. Todo gracias a nuestra entrañable amiga Paula, quien presentaba una fascinante muestra de fotografía en aquel evento. Mientras recorríamos las obras de arte, Pedro y yo nos vimos inmersos en una charla apasionante que parecía no tener fin, explorando cada detalle y compartiendo nuestras impresiones con entusiasmo contagioso. Descubrimos que compartíamos una multitud de intereses, especialmente nuestra ferviente pasión por el arte y la cultura, lo que nos unió de manera instantánea. Desde entonces, nuestras salidas se convirtieron en aventuras culturales, explorando museos y deleitándonos con las exposiciones más cautivadoras. Paula, con su innegable talento artístico, no solo nos presentó, sino que también enriqueció nuestra conexión con su creatividad singular, añadiendo una dimensión especial a nuestra amistad. Después de 3 años de una relación que floreció como un jardín bien cuidado, Pedro y yo decidimos dar un paso adelante y embarcarnos en la emocionante aventura de mudarnos juntos. Anhelábamos un espacio nuevo, una morada que no estuviera asociada ni con mi hogar ni con el suyo, donde pudiéramos escribir nuestro propio capítulo. Sin embargo, debo confesar que esta decisión no fue fácil para mí. A pesar de mi profundo amor por Pedro, también apreciaba mi independencia y valoraba la libertad de explorar el mundo a mi propio ritmo. Reconocer mis deseos más íntimos y mis necesidades más profundas fue un proceso que demandó reflexión y una honestidad desgarradora conmigo misma. En medio de nuestras conversaciones sobre la posibilidad de mudarnos juntos, me vi confrontada con una verdad incómoda que resonaba en lo más profundo de mi ser. Había momentos en los que me sentía atraída por la idea de explorar lo desconocido, de sumergirme en nuevas experiencias y conocer a personas diferentes. Este conflicto interno me sumía en un mar de dudas y reflexiones constantes, desafiándome a cuestionar mis propios deseos y compromisos y afrontar la realidad de mis inquietudes más profundas. Sin embargo, tras una larga y exhaustiva deliberación, llegué a una conclusión que me llenó de determinación y esperanza. Estaba lista para embarcarme en esta nueva aventura junto a Pedro. A pesar de mis temores y ansiedades, confiaba plenamente en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Estaba decidida a abrazar esta oportunidad de crecimiento y conexión, convencida de que nuestro amor y complicidad serían el ancla que nos mantendría unidos sin importar los desafíos que enfrentáramos en el futuro. El apartamento que encontramos capturó nuestra imaginación desde el primer momento en que pusimos un pie dentro de sus paredes. Ubicado en el corazón del pintoresco barrio de las Artes, estaba rodeado de galerías de arte, estudios de artistas y acogedoras cafeterías bohemias que emanaban creatividad y vitalidad. Cada rincón del lugar irradiaba una sensación de calidez y luminosidad con grandes ventanales que inundaban los espacios con la luz natural y ofrecían una vista panorámica impresionante de la bulliciosa ciudad que se extendía más allá de nuestras ventanas. El día de la mudanza finalmente llegó, y una mezcla de emoción y nerviosismo recorría cada fibra de mi ser. Era el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas, lleno de promesas y posibilidades. Cada caja que empacábamos y cada mueble que movíamos representaban un paso hacia adelante en nuestra historia compartida, un testimonio tangible de nuestro compromiso mutuo y del amor que nos unía. La anticipación en el aire era palpable mientras nos sumergíamos en la vorágine de la mudanza, rodeados de recuerdos y sueños por realizar. Cada objeto que colocábamos en su lugar designado parecía traer consigo una sensación de pertenencia y renovación, como si estuviéramos dando forma a un nuevo hogar que reflejara nuestras aspiraciones y sueños compartidos. Era un momento de transición y transformación, lleno de emociones encontradas, y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, nos embarcamos en esta nueva aventura juntos, listos para enfrentar los desafíos y celebrar las alegrías que el destino tenía reservadas para nosotros. Contraté los servicios de un camión para facilitar el traslado de mis pertenencias al nuevo departamento, y fue entonces cuando conocí a Hugo, el conductor encargado del traslado. Desde el primer instante en que lo vi, su presencia imponente me dejó sin aliento. Su atractivo era innegable, con rasgos definidos que resaltaban su masculinidad,
y una contextura fuerte que irradiaba seguridad en sí mismo y determinación. A medida que comenzamos a cargar las cajas en el camión, la dinámica entre Hugo y yo tomó un giro inesperado. En medio del bullicio de la mudanza, cada roce accidental entre nosotros provocaba una chispa de emoción que no podía ignorar. La proximidad física entre Hugo y yo, los intercambios de miradas cómplices y las conversaciones casuales despertaban en mí una sensación de libertad que, paradójicamente, contrastaba con el compromiso que acababa de asumir al mudarme con Pedro. En ese momento, me encontré inmersa en una avalancha de emociones contradictorias. Por un lado estaba emocionada por el nuevo capítulo que estaba comenzando con Pedro, pero por otro me sentía perturbada por la intensidad de la atracción que sentía hacia Hugo. Era como si estuviera atrapada en un torbellino de sentimientos, luchando por reconciliar mis deseos más profundos con mis compromisos más sólidos. La confusión de sentimientos que sentía me dejaba sin aliento y me cuestionaba constantemente mi lealtad y mi compromiso. A pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura y enfocarme en la tarea de la mudanza, la tensión entre Hugo y yo se volvía cada vez más palpable. Cada interacción, cada roce accidental, parecía cargar el aire con una energía electrizante que era imposible de ignorar, creando un ambiente cargado de emociones intensas y prohibidas. En un breve momento de descanso entre la carga de cajas, Hugo se acercó a mí con una sonrisa traviesa dibujada en su rostro. Sus palabras resonaban en el aire con una mezcla de amabilidad y complicidad, mientras sus ojos centelleaban con una intensidad que me dejaba sin aliento por un instante. ¿Nerviosa por el nuevo lugar?, preguntó con tono amigable, sumergiéndome aún más en la espiral de emociones que me envolvía. Traté de mantener la compostura ocultando la turbulencia emocional que se agitaba dentro de mí. Un poco, la verdad. Es un cambio importante, respondí con cautela, esforzándome por mantener la conversación en terreno seguro y evitar desvelar mis sentimientos más profundos. Hugo inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los míos, irradiando una mezcla irresistible de sinceridad y encanto que me dejaba completamente cautivada. Pero también emocionante, ¿no crees?, comentó con una suave sonrisa, su voz resonando con una calidez reconfortante que me hacía sentir una conexión especial, pero peligrosa, entre nosotros. Su comentario resonó en lo más profundo de mí, despertando una sensación de intriga y excitación que no pude ignorar. La tensión entre Hugo y yo se intensificaba con cada palabra compartida, cada mirada fugaz que se cruzaba entre nosotros como si estuviéramos atrapados en un juego peligroso de atracción y resistencia. En ese momento de complicidad me di cuenta de que la conexión entre Hugo y yo era inevitable, una fuerza magnética que nos arrastraba hacia el abismo del deseo prohibido. A pesar de mis esfuerzos por resistir, me encontré sucumbiendo a la tentación de explorar esta conexión prohibida, aunque fuera por un breve momento. La tensión entre Hugo y yo alcanzó su punto álgido mientras continuábamos con la mudanza. Con cada interacción, la atracción entre nosotros se volvía más intensa y difícil de ignorar, como una corriente eléctrica que fluía entre nosotros con una fuerza incontrolable. Finalmente, llegó un momento en el que nuestros caminos se cruzaron de una manera que parecía inevitable. En las escaleras estrechas, mientras trasladaba unas cajas de la casa al camión, me encontré con él. Se acercó con gentileza y ofreció su ayuda, su cercanía inundándome con una sensación embriagadora. Al bajar la caja al suelo, su gesto atento me hizo sentir una oleada de calor que recorría mi cuerpo, como una corriente eléctrica que me dejaba sin aliento. Con delicadeza, acomodó un mechón rebelde de mi cabello, y en ese gesto, la distancia entre nosotros pareció desvanecerse por completo, como si el mundo entero desapareciera y solo existiéramos él y yo, suspendidos en el tiempo y el espacio. Nuestros rostros estaban a escasos centímetros de distancia y podía sentir la electricidad palpitar en el aire entre nosotros, como una corriente invisible pero tangible que nos envolvía con su magnetismo irresistible. En ese instante, el mundo pareció detenerse a nuestro alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido para concedernos un momento de absoluta entrega y pasión desenfrenada. Nos encontrábamos atrapados en una burbuja de intensidad, donde solo existíamos él y yo, perdidos en la vorágine de la emoción y el deseo prohibido que nos consumía. Sin poder resistirnos al impulso abrumador que nos embargaba nuestros labios, se encontraron en un beso apasionado y prohibido, un encuentro de almas
que se buscaban desesperadamente en la oscuridad de la tentación. Fue un instante de pura exaltación, donde cada caricia, cada suspiro, era una afirmación de nuestro anhelo mutuo, un eco de la pasión desenfrenada que ardía entre nosotros con una intensidad ardiente y arrebatadora. Nos separamos, pero mi deseo por él solo se intensificaba, como un fuego que consumía todo a su paso. Lo miré con ojos deslumbrados por la emoción y el deseo, sin necesidad de palabras para expresar lo que ardía en lo más profundo de mi ser. Con un gesto imperceptible lo atraje hacia la pared cercana, donde continuamos besándonos con una pasión desenfrenada, entregados al torbellino de emociones que nos envolvía. Cada instante compartido era como una llama que avivaba el fuego de nuestra pasión, un encuentro efímero pero intenso, que dejaba una huella imborrable en nuestras almas entrelazadas. Después de separarnos, le pedí a Hugo que continuara ayudándome a cargar las cajas en el camión, tratando de ocultar la abrumadora sensación de culpa que me invadía. Mientras avanzábamos por el camino, me embargó una abrumadora sensación de culpa hacia Pedro, hacia la confianza que habíamos forjado durante años. Era consciente de que lo que acababa de suceder estaba mal, que había cruzado una línea que nunca debería haber traspasado. El peso de mi error se cernía sobre mí como una losa, oscureciendo cualquier rastro de alegría o satisfacción que pudiera haber experimentado. Durante días la culpa me consumió, envolviéndome en un manto oscuro que eclipsaba cualquier destello de alegría o satisfacción. Era como si estuviera atrapada en un remolino de remordimiento, torturándome con la pregunta de cómo pude permitirme ceder ante la tentación, cómo pude traicionar la confianza de la persona que más amaba en este mundo. Cada vez que posaba mis ojos en Pedro, sentía un nudo en el estómago, una sensación de pesar que me recordaba el peso abrumador de mi error, como una losa que amenazaba con aplastar cualquier resquicio de paz interior que pudiera encontrar. Me encontraba en una situación desgarradora, atrapada en un laberinto de emociones contradictorias y angustia insoportable. Pedro, ajeno a lo que había sucedido entre Hugo y yo, había notado el cambio en mi actitud, la distancia creciente que se interponía entre nosotros, como una barrera infranqueable. Sentía la frialdad que se colaba en nuestras miradas, la ausencia de la conexión íntima que solía caracterizar nuestra relación, y me consumía la certeza de que yo misma había sido la arquitecta de esta ruptura silenciosa. A pesar de los intentos desesperados de Pedro por hablar conmigo, por desentrañar los enigmas que se escondían tras mi silencio, yo guardaba mis secretos celosamente, incapaz de enfrentar la verdad y confesar mi error. Cada palabra no dicha pesaba como una losa sobre mi conciencia, pero el miedo a enfrentar las consecuencias de mi traición me paralizaba, sumiéndome en un abismo de desesperación y arrepentimiento. Una noche después de días de tensión palpable en nuestro departamento, Pedro decidió abordar el tema de frente. Nos sentamos juntos en el sofá envueltos en un silencio pesado que parecía llenar cada rincón de la habitación como una niebla densa que nos envolvía con su opresiva presencia. Pedro tomó mi mano con suavidad, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto de ternura y preocupación palpable. «Mercedes, sé que algo te está afectando profundamente. Puedo sentirlo en el ambiente entre nosotros», comenzó Pedro, su voz cargada de preocupación y anhelo por entender lo que me atormentaba. Cada palabra resonaba en el aire con un peso insoportable, como si la habitación misma estuviera impregnada de la gravedad de la situación. «No sé qué está pasando, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Podemos superar cualquier obstáculo juntos, pero necesito que me digas qué está pasando», continuó, su mirada buscando desesperadamente respuestas en la oscuridad de mis ojos. Sus palabras me perforaron el corazón como afiladas estacas, aumentando exponencialmente mi sentimiento de culpa y remordimiento. Quería confesarle la verdad, liberarme del peso que cargaba en mi conciencia y restaurar la confianza que había roto. Pero el miedo me paralizaba, como un nudo en la garganta que me impedía hablar. ¿Cómo podría enfrentar la decepción y el dolor en los ojos de Pedro? ¿Cómo podría reparar el daño que había causado a nuestra relación cuando la sombra de mi traición se cernía sobre nosotros como un eclipse oscuro y ominoso? Las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos, luchando por encontrar las palabras adecuadas para explicar mi dolor y mi arrepentimiento. «Pedro, lo siento», susurré apenas un murmullo entre sollozos,
como un eco lejano de mi angustia interna. He cometido un error, uno que no puedo deshacer. Admití, sintiendo el peso de mis palabras resonar en el aire con una solemnidad abrumadora, consciente de que las grietas en nuestra relación se habían vuelto demasiado profundas para ser ignoradas. Pedro me miró con sorpresa y preocupación, esperando que continuara. Reuniendo toda mi valentía, inhalé profundamente para enfrentar la verdad. Hace unos días, durante la mudanza, algo ocurrió. Comencé con la voz temblorosa con la carga de mi confesión. Conocí a Hugo, el conductor del camión, y hubo un momento de debilidad. No sé cómo explicarlo, pero nos besamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro me miraba con incredulidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y traición. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Mercedes?, preguntó, su voz rota por la angustia. Te he amado con todo mi ser. Te he confiado mi corazón. Y tú lo has destrozado. Me sumergí aún más en la oscuridad de mi culpa, sintiendo el peso abrumador de mis acciones. No había excusa que pudiera justificar mi traición. Ninguna palabra que pudiera reparar el daño que había causado. Lo siento, Pedro. Lo siento más de lo que puedo expresar. Murmuré con las lágrimas deslizándose por mis mejillas. No sé qué más decir. Solo sé que te amo y lamento haber hecho algo que nunca debería haber ocurrido. Pedro apartó la mirada, incapaz de soportar el dolor en mis ojos. Sabía que la confianza que habíamos construido se había roto irremediablemente y no estaba seguro de si alguna vez podríamos recuperar lo que una vez tuvimos. En el silencio que siguió ambos, quedamos atrapados en un abismo de dolor y arrepentimiento, enfrentándonos a las consecuencias de una traición que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo video. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.